Bueno, para quienes se ocupan de repasar la historia, ¿no? Pero la historia puntualmente respecto de los cambios, los traspasos de mando, el último traspaso o no traspaso, el traspaso fallido de mando tuvo un capítulo especial, por supuesto. Si uno escribiera la enciclopedia de los pasos de mando en la Argentina, el último, ¿no? El frustrado paso de mando entre la expresidenta Cristina Fernández y el actual presidente Mauricio Macri fue uno de los hechos sobresalientes. Pero bueno, hay que ver qué pasa ahora. Y hay que ver qué pasó en la historia. Por eso vamos a consultarla a Camila Perochena, es historiadora, es docente de la Universidad Torcuato Di Tella, de la UBA, de la Universidad de San Andrés, y tiene la gentileza de atendernos. Vamos a charlar con ella unos minutos. ¿Cómo te va, Camila? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Nosotros nos quedamos, ¿no?, con lo que no pasó, lo que debió pasar hace 4 años y no pasó, pero posiblemente vos recuerdes y nos digas, no, pará, ¿te crees que eso fue lo más importante o lo más raro? No, hubo otros, y seguramente sí. No, efectivamente hubo otros. De hecho, yo creo que el primer traspaso presidencial que hubo en una República Argentina unificada, Sí. augura un poco lo que luego vimos en Mirá. otros traspasos. ¿Qué pasó? El primer traspaso es el que se dio en 1868, en el traspaso de mando de Mitre a Sarmiento, que fue un traspaso muy complicado, y fue un traspaso muy complicado porque Mitre... O sea, Sarmiento no era el candidato que apoyaba a Mitre, entonces Mitre no estaba muy contento con el presidente entrante. Sí. Y Mitre le organiza un traspaso de mando bastante complicado a Sarmiento dentro de la Casa de Gobierno. Difícil, sí. Se le hizo difícil porque en una de las salas donde se iba a producir el traspaso, la llena de mitristas, una sala donde entraban cientos de personas, Mitre mete unas 1000 personas. Sí. Entonces cuando Sarmiento llega, Sarmiento cuenta que había muchos mitristas gritando ¡Viva Mitre! Cuando él llega, que él no sabía si responderle, si enojarse, si pelearse, y que se tiene que abrir paso entre una muchedumbre a los empujones, que le gritaban, y que cuando finalmente llega Mitre, se produce el traspaso de mando, y luego del traspaso de mando se retira Mitre con todos los mitristas, quedando Sarmiento solo en la Casa de Gobierno. Así fue, quedó solo. Mirá Ese vos. fue nuestro primer traspaso presidencial, que ya augura algunas Y complicaciones. sí, ya con ese molde, Camila, hay que ver lo que vendría después, ¿no? Sí, efectivamente. Otros, uno podría decir, no tuvimos muchos traspasos de mando con cambio de signo político, como el que va a haber ahora o como el que hubo en el 2015. Solamente en total en la historia argentina hubo 5 y el de mañana sería el sexto. Mirá Entonces, vos. o sea, entre 1868 y ahora hubo solo 5 de este tipo. Entonces, es una situación un poco particular. Y de esos 5 que hubo, la verdad es que 3 fueron complicados y 2 fueron estables, podríamos decirlo. Entonces, todo indica que el de mañana va a ser un traspaso estable. Si el de mañana sale todo bien, estaríamos empatados, ¿no? Entre 3 traspasos complicados. El complicado, obviamente, Mitre Sarmiento, Sí. el de Cristina Macri, que citaste perfecta, por supuesto, el de Alfonsina Menem, que tuvo que adelantarse. Entonces, el de mañana podría pasar a ser uno de los traspasos que yo diría cooperados. ¿Por qué digo cooperados? Bueno, básicamente porque por lo menos se va a concretar o se va a ver esta continuidad en la investidura presidencial, que es lo que busca significar todo traspaso de mando. Está todo escrito, todo milimétricamente, la letra chica, cómo es, con qué mano se la dan, cuándo entra, cuándo sale. Está todo, ¿hay mucho protocolo atrás de todo esto o no tanto? No tanto, en realidad justamente se tratan más de tradiciones, de usos y costumbres, de rituales que se repiten. De hecho, no está escrito, y por eso hay tanto debate, dónde tiene que ser, si tiene que ser en el Congreso, en la Casa de Gobierno. Tradicionalmente se hizo en la Casa de Gobierno, Sí. Excepto en las pasos de mando de los Kirchner, pero no está escrito, es decir, no tenemos la letra de la ley que hay que seguir para ver cómo se tiene que hacer ese traspaso. Entonces, como no está escrito, hay mucho lugar a la interpretación y eso es lo que lleva a debates y diferencias. Afortunadamente, en este caso o en este traspaso, esas diferencias lograron zanjarse, es decir, presidente saliente con presidente entrante decidieron no entrar en un debate inerte como el que se había entrado en el 2015 sobre dónde tenía que ser, quién tenía que pasarle el mando a quién. Evidentemente, yo creo que lo que se logró en este traspaso es poder trascender a las personas, es decir, que la investidura presidencial se convierte en algo más importante que las personas que ocupan esa investidura. Es decir, poder demostrar que hay una diferencia entre el presidente hombre y la presidencia en sí mismo. Y me parece que el traspaso quiere significar eso.
el traspaso truncado del 2015 lo que muestra es que nos costó muchísimo diferenciar entre la persona del presidente y la investidura presidencial. Yo, digamos, Camila. ahí te va a hacer una pregunta Paula García, Sí, Camila. que tiene que ver con esto. ¿Quién decide la manera en que se hace el traspaso? ¿El que está en funciones o quien va a ser el protagonista, digamos, que será el nuevo presidente? Como te digo, no hay nada escrito sobre quién decide. Ajá, Uno tendría que decir que en una democracia estas cosas se tienen que poder consensuar, estas cosas se tienen que poder dialogar, sobre todo porque se trata de un ritual. Entonces, como las reglas no están tan escritas y es un ritual que se hace desde 1868 y donde se puede dialogar, se supondría que no tendría que haber tantas diferencias y tantos problemas sobre quién decide o qué se hace. Por eso me parece destacable lo que viene pasando hasta ahora. Es decir, no entraron en debates inertes, si bien estuvimos a punto de entrar en ese tipo de debates, sobre qué es lo que hay que hacer y dónde hay que entregarlo. Y eso me parece que muestra algún tipo de madurez en nuestra dirigencia política de los últimos años. Sí, porque sabes que lo que yo pensaba también esto, ¿no? Que pensando en a veces lo que cuesta construir y lo fácil que es destruir, ¿no? Lo que pasó en el 2015, uno imaginaba que, digo, qué huella tan profunda, porque todos nos acordamos de lo que pasó, porque en realidad no pasó, ¿no? Pero suerte rápido en el siguiente traspaso, que es el que vamos a vivir mañana, aparentemente están todos de acuerdo. Lo que quiero preguntarte, Camila, puntualmente, es porque queremos ponernos, todos vamos a estar muy atentos, en los ojos tuyos, a ver qué es lo que vos vas a mirar particularmente, así vemos todos, qué es lo que le interesa a alguien que estudia este tipo de cuestiones, a vos puntualmente, ¿qué parte? Bueno, yo puntualmente lo que miraría en principio es qué hace el público que está mirando el traspaso de mando, pero también lo que me gustaría escuchar es el discurso que va a dar Alberto, es decir, qué tipo de discurso va a dar, si va a ser un discurso consensualista, si va a ser un discurso que apunte a la división. Yo creo que va a ser un discurso más consensualista teniendo en cuenta lo que Alberto viene haciendo, ¿bien? Es decir, otra cosa que uno podría fijarse es si Alberto va a hablar o no va a hablar de una nueva Argentina. Viene pasando en muchos de los discursos de asunción presidenciales que los presidentes dicen que vienen a refundar una nueva Argentina, es decir, que van a crear algo completamente nuevo. Esto es una especie de síndrome que tienen nuestros presidentes. Yo le llamaría algo así como el síndrome de la refundación. Muchos presidentes vienen y dicen que van a crear una nueva Argentina, o también, y esto se ha escuchado en varios discursos presidenciales desde la transición democrática, que van a unir a la Argentina y que van a terminar con las divisiones en la Argentina. Alfonsín sostuvo eso, Menem sostuvo eso, Macri sostuvo eso en el 2015. Habría que ver cuál va a ser esa especie de hilo conductor en el discurso de Alberto, y yo creo que voy a estar prestando mucha atención a ese evento. No, estaría bueno pensar en esto, ¿no? En 150 años que han pasado desde aquella primera transición que vos dijiste entre Mitre y Sarmiento, ¿no? Hasta ahora, 150 años. Digo, pensar en esto que se repitió como promesa de unir a los argentinos y de refundar o crear una nueva Argentina. Tantas veces eso se repitió, ¿y qué pasó después, no? Durante la gestión que empezó en ese momento. Totalmente, uno podría decir, esta idea de refundar o de crear una nueva Argentina no deja de ser una ilusión. Lo diga quien lo diga o el presidente que lo diga. ¿Por qué? Porque nunca se puede construir una nueva sociedad como haciendo tabula rasa con el pasado, como si el pasado no existiera, como si las generaciones y las tradiciones del pasado no estuvieran presentes. Entonces, todas estas veces que se ha planteado la fundación de una nueva Argentina, en definitiva, lo que se está haciendo es construyendo una ilusión. Nunca se va a concretar esta idea. Ahora bien, con respecto a lo de unir a los argentinos, bien que eso está muy presente en los discursos post-transición democrática. Bueno, bien. Sí, digo, lo que necesita un presidente nuevo, el que empiece a ejercer funciones, es evidentemente tener al pueblo de su lado, a la gran mayoría, o a todos en realidad, no solamente a los que lo votaron y lo llevaron hasta ese lugar, ¿no? No, totalmente, sobre todo teniendo en cuenta el contexto de crisis en el que estamos, es decir, en un contexto de crisis económicas con el que estamos se va a necesitar eso. Ahora bien, hay diferentes formas de estar desunidos. Cuando Menem en el 89 decía que él venía a unir a las dos Argentinas, y lo dijo textual en su discurso de Asunción, en realidad estaba hablando bastante diferente. Estamos hablando en el 89 de un contexto de hiperinflación con levantamientos militares. Entonces, en ese contexto, las dos Argentinas que había que unir eran Argentinas
donde lo que estaba en peligro y en riesgo en parte era la democracia, ¿bien? Entonces hay que tratar de contextualizar un poco esta idea de las divisiones, de los antagonismos y de cuáles son esos antagonismos que están presentes. Nos queda clarísimo. ¿Dónde te podemos leer, Camila? Me pueden leer, bueno, escribo habitualmente para el diario La Nación y tengo un podcast. Y después me pueden leer en Academia Edu, que es donde subo los papers académicos que hago. Ahí está, genial. Nos aportaste mucho en estos minutos. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Chao, hasta luego.